Muy buenas noches, amigas, amigos de Santa Cruz, de La Paz, de Bolivia toda. Estamos con ustedes para hoy día hablar sobre un tema sin duda atractivo, pero más que atractivo, apasionante. Apasionante porque tiene que ver con historia. La historia suele ser aburrida, pero nunca cuando se habla de la historia de los partidos políticos, y en este caso de los partidos políticos históricos. Y cuando hablamos de partidos políticos históricos, estamos hablando, por ejemplo, de lo que significa para el Paraguay el Partido Colorado, que ha ganado unas elecciones recientemente, a vuelta de página, y que con ello está restituyéndose en la historia paraguaya con letras mayúsculas. Cuando hablamos de partidos históricos, no podríamos dejar de hablar de uno de los partidos que en las Américas ha sellado la historia con letras mayúsculas. Se trata del Partido Revolucionario Institucional, el PRI de México, uno de los partidos que ha cambiado la estructura mexicana, no solamente la estructura política, sino la estructura económica de México, y que también en un momento dado parecía desaparecer, pero reaparece de manera abrupta en el escenario mexicano y tiene, a partir de unas elecciones también recientemente realizadas, en el corto plazo, reaparece en la presidencia de la República Mexicana. Otro partido histórico de la historia de Latinoamérica, sin duda, es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, en el Perú, un partido que en un momento dado parecía desaparecer con Fujimori, el año 90, es elegido Fujimori, y Alan García cae en desgracia por una serie de hechos que los vamos a ver próximamente, en los próximos minutos, pero luego reaparece y hoy día el APRA es una institución que históricamente selló su nombre en el Perú, que desapareció durante un corto periodo de tiempo, pero hoy está presente en ese país vecino. Y en la Argentina, el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, uno de los grandes, de los históricos, de los casi románticos por ser tan históricos, siempre vigente, nunca caído, si bien ha perdido elecciones, no ha tenido estas circunstancias que tal vez ha tenido el Partido Colorado en Paraguay o el propio PRI en México. El justicialismo en la Argentina nunca apareció siquiera desaparecer, valga el juego de palabras. Siempre ha estado presente y hoy día está más presente que nunca. En diferentes facetas el justicialismo ha hecho historia en la Argentina. Y obviamente no podemos dejar de hablar de Venezuela, donde Acción Democrática y el partido COPEI también han tenido una etapa fulgurante, pero hoy ahí sí desaparecidos y sin reaparición aparente. En Bolivia, el partido histórico de la Revolución Nacional, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que ha hecho vibrar generaciones en la política boliviana, hoy perdido después de muchos años, después del año 2003, pero la pregunta es, ¿el MNR, al igual que otros partidos latinoamericanos, reaparecerá o también, al igual que otros partidos latinoamericanos, no volverá a aparecer? Este es el tema de hoy día y para ello empezamos con nuestros dos compañeros de este escenario que acompañan siempre a ustedes a dialogar sobre temas tan interesantes. Cedo la palabra para quien quiera empezar con ella hoy día, pues adelante. Bueno, primeramente a todos nuestros televidentes en todo el país, tengan ustedes muy buenas noches. Queridos amigos Ernesto y Roberto, tengan buenas noches. ¿Te interrumpo? Sí. El primer tema que vamos a tocar, lo omití desgraciadamente, pero antes de darte la palabra para que entre al tema de fondo, es ¿por qué cayeron? ¿Por qué cayeron estos partidos? ¿Qué pasó en Paraguay, por ejemplo? Uno de los elementos fundamentales que hemos podido ver en el Paraguay ha sido el exceso de corrupción. Primeramente hubo un lapso de tiempo cuando estuvo Stroessner, casi 61 años que ha estado, o sea, el Partido Colorado, vamos a ponerlo de esa forma, tanto con sus bemoles en lo que se refiere a la parte de la dictadura. ¿Cuándo nace el Partido Colorado? El Partido Colorado formalmente nace en 1887. Ajá. Mira, ese es uno de los partidos impresionantes, al igual que su profundo opositor, que es el Partido Azul, que vendría a ser el PLRA, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, que también nace en 1887, pero este partido tiene dos historias. La primera es de que
nace en 1887, pero tiene una debacle de varios años y se vuelve a reestructurar en 1978. O sea, hay un lapso de muerte, vamos a llamarlo así, pero cosa que el Partido Colorado nunca ha caído. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué caen estos partidos o por qué llegan a perder, digamos, con el caso de Lugo, ¿no? En su determinado momento? ¿Qué es lo que ocurrió? Pasa de que el exceso de corrupción, la parte de meter la mano en la bolsa del pueblo, existe un cansancio, un profundo cansancio. El Lugo, el momento que sube, que vendría a ser la parte más, podríamos llamarlo, la más clara identificación del pueblo, porque viene a ser... Te interrumpo, ¿no? Dime. Stroessner gobierna muchísimos años. Sí. Y hay muchísima corrupción. Extremado. Y es un autoritarismo increíble, desmedido, uno de los más sangrientos de América Latina. Pero después de Stroessner continúan los colorados. Continúa. A pesar de la corrupción. Los colorados, Ernesto, nunca dejaron el Por eso poder verdadero. Pero lo que te quiero decir es, no es que la corrupción se descubrió a partir de Lugo. No, es decir, hubo corrupción durante el periodo. No, pero Stroessner sobre todo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que después de eso, ¿cuál es la diferencia entre Stroessner y el que le sigue? Es la democracia. Y es una democracia, pero donde el Partido Colorado, y esta es una parte muy interesante, y eso lo vamos a ver más adelante, nunca hubo un caudillo, vamos a decir, uno que lleve la bandera eterna, ¿no? Se muere ese y no hay más. Ha sido un partido... Años. Lógico, 40 años, pero en política es eterno. ¿Cómo se llama? Stroessner gobernaba con el apoyo del Partido Colorado, no era que era exactamente del Partido Colorado. Pero él el jefe. Lógico, terminó siendo el jefe porque no había otro más que se le ponga enfrente. No, pero digo solo por la definición del asunto, 40 años en el poder. 40 años, creo lógico. que te convierten en un caudillo. Por supuesto, pero a lo que me voy es que en el paso de los años, hasta el día de hoy, con el último presidente que es Horacio Cartes, ¿sí?, se puede observar que existe una renovación interna porque tienen sus primarias, tienen una serie de luchas internas, pero que al final viene el partido en sí, es el que empieza a gobernar, es el que tiene su posición. Ahora, que quedemos claros, el Partido Colorado cuando Stroessner gobierna en dictadura. En dictadura, cierto. Una vez que muere, sigue gobernando en un proceso democrático. Pero una democracia cuasi dictatorial. Correcto, porque seguía la misma gente, seguían las mismas como diría Vargas Llosa, una dictadura casi perfecta. Casi perfecta. Porque es lo que dijo Vargas Llosa justamente del PRI en una oportunidad que fue muy criticada en México, pero Vargas Llosa partía del principio de que él dijo en esa oportunidad, es decir, Wiflas dijo, no, Fidel Castro es un dictador, pero lejos de ser una dictadura perfecta. La Unión Soviética dijo, es una dictadura, pero lejos de ser una dictadura perfecta. Esta es una dictadura perfecta, porque tiene el ropaje de ser una democracia, ¿no?, la mexicana, pero en el fondo es una gran dictadura porque está controlando todo, ¿no es cierto? Dictadura institucional, que eso resulta siendo una ironía, porque es el Partido Revolucionario Institucional, justamente, ¿por qué? Porque venía a luchar contra el caudillismo de la época del porfiriato, que era Porfirio Díaz, ¿no? Se tiró más de 30 años en el poder, después viene la Revolución Mexicana, y la idea es justamente eso, ¿no?, decir, no más caudillos. Por eso, en ese momento se llamaba el PNR, ¿no?, el Partido Nacionalista. Entonces, pero la idea es esa, pues después a través de los años pasan y cambian el nombre a institucional. ¿Por qué? Porque la idea es justamente no caer otra vez en caudillos y que todo esté institucionalizado, pero luego de 70 y pico años en el poder se convierte en, después te decía, cuando no es caudillo, yo creo que sí es caudillo al cabo de 40 años en el caso de Stroessner, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, en el caso de México, si bien no había un caudillo per se, ahí sí tal vez yo creo que funcionaba el tema no voy a decir una democracia, porque no había ni mucho menos una democracia, porque todos los presidentes del PRI han pasado a ser a dedo. Pero no el dedo, era al dedazo. Claro, el anterior, porque el anterior decía, este va a ser, y pasaba ese a hacer. Que esa era la idea de Chávez en México, en Venezuela ahora, ¿no? Claro. Pero la idea era esa, el siguiente pasa con el dedo. Y pasaba. Pero no se pasaban
50 años en el poder, el mismo señor. Eran 6 años. Sí, los 6 años, pero cambiaban por de edad. En el Paraguay ha pasado algo muy interesante y eso es lo que me atrae de haber estado viendo la parte de la política del Paraguay. En el Partido Colorado existe un movimiento renovador interno de manera permanente. Por supuesto que parten líneas, ¿no es verdad? Por ejemplo, cuando Lino Oviedo, ¿sí?, hace una línea que vendría a ser la UNACE, que es de ultraderecha, pero que está dentro que nace del Partido Colorado, ¿sí? Y hoy en día existen los oviedistas, ¿no?, contra los otros, ¿no es verdad? Pero todos van como que van naciendo pero en el Partido Colorado, si yo no conozco bien el tema de Paraguay, tú has investigado aquello, no tiene un ala izquierda el Partido Colorado, es un partido de derecha. Pues, es completamente, es de centro, que centro-derecha y extrema derecha. Hay una diferencia grande con el Partido Revolucionario Institucional, que en realidad nace de la Revolución Mexicana, ¿no? Y genera un liderazgo casi de familias, porque se llegaron a llamar en un momento dado las familias de la revolución, las familias revolucionarias, ¿no es cierto? Y crearon una suerte de oligarquía dentro del partido y como gobernaban era dentro de México, ¿no es cierto? Eran las familias revolucionarias. Ellos además ocuparon poco a poco todas las gobernaciones, de que las ocuparon todas, básicamente, ¿no? O sea, entonces la idea era, es básicamente una oligarquía dentro del partido que maneja a todo el país. Pero me gustaría tal vez analizar por qué en un momento dado un partido tan institucionalizado dentro de la vida mexicana cae, ¿no? Uno dice, bueno, porque pasa su ciclo. No tanto así, porque realmente el PRI ha sido demasiado fuerte en su momento, ¿no? Demasiado fuerte, pero en un momento dado empieza a echar aguas. ¿Por qué? Por un tema que es recurrente en todo el mundo cuando echa aguas un modelo, cuando empiezan a caer los precios de exportación de los productos que exportas, cuando cae la economía básicamente. En el Estado mexicano, para México, bajó el precio del petróleo, ¿no? Ligeramente, pero bajó. Y el hecho mismo de pasar tantos años en el poder hace que ocurra lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Se corrompió, ¿no? El propio Salinas de Gortari, que estaba con tantos bombos y platillos, un señor salido de Harvard, etcétera, fue en su momento, en los 80, me acuerdo, que lo rodeaba una especie de aura de el saber hacer las cosas, alguien que sabe de economía. Es que era un tecnócrata de primera. Era un tecnócrata de primerísimo. Bueno, y ahí hay una diferencia grande con el PRI. El PRI, primero, ideológicamente empieza más a la izquierda. No es un partido socialista, pero está muy a la izquierda. Claro, ¿no? Pero poco a poco va tornándose en un partido más hacia la derecha, liberal, pero luego en ese liberalismo institucionalizado genera una clase tecnocrática envidiable. Totalmente. Envidiable, porque los presidentes mexicanos y los ministros mexicanos son egresados de las mejores universidades del mundo, no solamente de México, ¿no? Con unos niveles académicos impresionantes, porque todos esos que tú dices corruptos, Salinas y todos ellos, era gente salida de Gortari, de las mejores universidades. Todo el mundo decía corrupto, pero todo el mundo se callaba cuando hablaba, ¿no? Porque era un tipo que sabía lo que decía, ¿no? Claro, era impresionante. Yo me acuerdo de esa época que realmente era como que los estudiantes de economía mirábamos a Salinas de Gortari, ¿no? El tipo era un tipo que sabía demasiado, pero después todo cayó, todo echó aguas porque su partido entero estaba corrupto. En las elecciones de todas las gobernaciones se quejaban que había fraude, etcétera. Entonces, poco a poco se fue echando aguas del sistema. Siempre así. Y ese ha sido el hecho de que caiga la economía, ¿no? El hecho de que caiga la economía. Eso fue lo decisivo, me parece a mí. Y yo creo un tema más, algo que es bien importante. Al igual que el MNR en Bolivia, que nace de izquierdas y va transformándose de centro y después acaba con el tema en los 80s, pues defendiendo un modelo liberal. Lo mismo le pasó al PRI. Esa es la tendencia mundial, básicamente. ¿Qué hacemos? Pues adoptamos el liberalismo a ultranza, tenemos todos estos tecnócratas de la Escuela de Chicago, etcétera, que manejaban la economía. Todo tira a ese lado. Sin embargo, los partidos de derecha a ultranza, como el PAN, tienen la magia de colocarse un poco más al centro, ¿no? Ya no solo es la crisis económica que obliga, que como toda crisis echa aguas en un modelo democrático quien está en el poder, sino que alguien que está a la derecha de los votantes tiene la magia de irse un poco más al centro y ganar esas elecciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los motivos principales, no solo es la crisis, sino que los de derecha tienen la magia de moverse más al centro, cosa que había perdido un poco el PRI, ¿no? Poco que he dicho, se han ido demasiado a la derecha, ¿no? Ya serán calificados como eso pasó en la Argentina, ¿no? También con la Unión Cívica Radical, ¿no? Claro. Que era más un partido de derecha, pero poco a poco también se fue moviendo un poco hacia el centro y ahí entra Alfonsín a jugar un rol muy importante en un momento dado
casi compitiendo con el Partido Justicialista, aunque realmente luego desaparece la Unión Cívica, o sea, se minimiza al extremo, los justicialistas no. Yo quiero tocar un tema más, el tema del APRA, ¿no? Porque aquí coincidimos en una cosa, tanto el Partido Colorado en Paraguay como el PRI en México, corroídos por la corrupción, sí. Ambos procesos, de larga data, pero ambos corroídos por la corrupción. Pero también, más en México, se ve una crisis económica muy clara, sí. ¿No es cierto? Muy clara. Bajan los precios del petróleo y México es un país petrolerísimo y con ello la economía mexicana realmente fuga de capitales, sí. La gente empieza a sacar su plata de México, los empresarios empezaron se van de México. A hablar de lo que se llamaban los capitales golondrina, ¿no? Claro, era todo. Después de que había habido el milagro mexicano. Sí, sí. No, después porque el milagro mexicano fue lo que realmente modernizó a México, y el PRI modernizó a México, ¿no? Sí. Sextuplicando la economía en corto periodo de tiempo, digamos 2 décadas, una cosa así, impresionante. Pero también con el tema de que hay unas diferencias sociales demasiado fuertes, ¿no? O sea, como casi todos los países de América Latina, peca de eso, ¿no? Por mucho crecimiento económico en su momento, deja a las clases desposeídas muy desposeídas. Ahora, hay una cosa que en el Paraguay ocurre una cosa muy similar, ¿no? Durante estos 40 y pico años que estuvo Stroessner, más los otros años que sigue la derecha en boga hasta la llegada de Lugo, existe pues ya un personalismo en la política, ¿no? Porque empiezan a llenarse las arcas personales de algunas familias, ¿sí? Dejando desprotegidos totalmente al pueblo. Y es ahí donde empieza el reventón del sistema, ¿no? O sea, tenemos que hacer caer porque tenemos la necesidad de que el pueblo debe ir. Ahora vamos a ir a un corte y seguimos en el siguiente segmento. Bien. El APRA en el Perú es un partido histórico, pero a diferencia del Partido Colorado y a diferencia del PRI en México, el APRA no gobierna, pues. O sea, es un partido histórico porque es fundado a principios del siglo pasado, tiene una vigencia larguísima, es uno de los grandes partidos del Perú. Víctor Raúl Aya de la Torre es el ideólogo, el líder indiscutible, pero Víctor Raúl nunca fue presidente del Perú. Llegó a ser el presidente de la Asamblea Constituyente, que dio paso al proceso democrático después de las dictaduras, pero Víctor Raúl nunca fue presidente. El que sí fue presidente fue el heredero Víctor Raúl, que fue Alan García. Alan García era un líder muy joven, en el año 85, brillante sin duda alguna, y lo lleva por primera vez al APRA al gobierno. Y gobierna del 85 al 90, el hombre que todos los peruanos en ese momento consideraban la esperanza misma encarnizada en Alan García, se convierte en uno de los gobiernos más desastrosos de la historia del Perú, lleva la economía a extremos de crisis, la corrupción llegó a lo último, y con ello nació un japonesito que resucitó la política en Perú y se presenta a las elecciones del año 90 como Cambio 90, y hace estragos en las elecciones, lo gana al más encumbrado literato de la historia del Perú y uno de los más encumbrados de Latinoamérica, que es Vargas Llosa, que no le perdona hasta el día de hoy lo que hizo Fujimori, porque Vargas Llosa creía que ya estaba sentado en el Palacio Pizarro, pero no pudo, a pesar de su fama, a pesar de sus libros, a pesar de la fama mundial y peruana que tenía, Vargas Llosa no le pudo ganar a un hombre que era anónimo en el Perú, un catedrático de la Universidad de Ingeniería de Lima, que llega al poder después de hacer una campaña de lo más austera, llega al poder y se queda 10 años en el poder. Pero como anécdota, simplemente fue tan personal el problema que estás mencionando que hasta le quitan la nacionalidad a Vargas Llosa en un momento dado. Por eso él va a España y dice, no puedo ser apátrida, y pide la nacionalidad española, y le dan la nacionalidad española. Ahora tiene doble nacionalidad. Y supuestamente en ese decenio, del 90 al año 2000, el partido aprista había muerto. Sí. Y todos daban por desaparecido al aprismo, porque era un partido conocido ya por una corrupción absoluta. Pero sin embargo, ¿qué ocurre? Vuelve, no volvió rápido,
porque inmediatamente después de Fujimori hubo otro presidente, ¿no es cierto? El Cholo, que le decían Cholo... Claro. Bueno. Cholo Toledo, un gran economista, es que era otro un hombre que crea un nuevo partido político, y todo parecía decir que el APRA nunca iba a volver, pero después del Cholo Toledo vuelve a García, a la carga, y el APRA está vivo. Ahora, el APRA vive, el APRA está vigente, no estará en la presidencia en este momento, pero es un partido que sigue jugando el partido principal en la política. Cuando digo el partido me refiero al partido de fútbol, digamos, haciendo una analogía, está vigente en la política peruana. Esto lo que estamos viendo es interesante porque es diferentes caminos que siguen estos históricos. En la Argentina el justicialismo nunca desapareció, ni media hora. Pudo haber perdido elecciones, como claro, cuando Alfonsín no estaba en el gobierno, pero nunca a nadie se le ocurrió decir, ahora sí, el justicialismo ha muerto. Jamás, ¿no es cierto? El justicialismo sigue vivo, el justicialismo tiene diferentes vertientes, la vertiente de la derecha, la vertiente de la izquierda, la vertiente hasta de los terroristas que se encumbraron con Kirchner, ¿no? Supuestamente. Es decir, ha habido de todo. Pero nunca dejaron el poder. Nunca dejaron el poder en sus diferentes versiones, ¿no es cierto? Una magia de partido político, a diferencia de lo que ha pasado en Paraguay o en México, ¿no? O inclusive en Bolivia, ¿no es cierto? Pero tal vez, sí, el APRA tenía tal vez un tema ideológico, ha pesado muchísimo, ¿no? Aya de la Torre es un señor muy pesado, un intelectual pesado a nivel de América Latina entera. Pero yo creo que el peso de la economía es demasiado fuerte en los cambios de decisión, en los cambios políticos. Al final lo podemos ver cuando vemos en cifras. Dentro de un momento voy a pedir, por favor, que en el cambio de raíz, dices. En el cambio de tendencias, ¿no? Claro. Si me pueden enfocar, por favor, aquí a la máquina. Simplemente es este pequeño gráfico de la situación mexicana, ¿no? Que a ver qué pasó con el PRI y qué pasó con la economía, ¿no? Como hace un momento mencionábamos, cuando cayó el PRI, era básicamente, obviamente por la corrupción, pero básicamente porque económicamente estaba yéndose para abajo México, ¿no? El 2000 cambió de tendencia, ¿no? El 2000 ganó el PAN, ¿no? Caen los precios del petróleo, el PRI entra en crisis y pierde las elecciones. Pierde las elecciones tampoco por demasiado, pero las pierde. Si vemos aquí, justamente aquí se ve la popularidad del PRI, no sé si... sí, se ve perfectamente, qué bien. Va cayendo y hacia el 2000 hay las elecciones, la pierden con 36.11%, ¿no? Tampoco es una gran paliza, el PAN gana con 40 y pocos %. Después sigue cayendo la popularidad del PRI, ¿por qué? La economía empieza a subir. La economía entre todos estos años se estabiliza, el Producto Interior Bruto de México está, como en toda América Latina, subiendo a la par. Entonces no hay para qué cambiar. Sin embargo, cuando ataca la crisis mundial ahora, a partir del año 2007, otra vez hay el cambio de tendencia, ¿no? O el cambio de tendencia que se lo ve clarísimamente. Priano, en este caso, actúa a favor del PRI. ¿Por qué? Porque ahora quien está en el gobierno son los otros partidos, entre el PAN y el PRD. Y eso al final se va a ver reflejado se capitaliza, creo yo, Peña Nieto en estas últimas elecciones del 2002 y se hace presidente, ¿no? O sea, en este caso, primero pierden el poder justamente por una crisis económica y ahora creo que ganan el poder también por una crisis económica. No es porque el nivel de corrupción en México es bien alto, ¿no? Pero tal vez no creo que sea el elemento definitorio. Yo creo que el elemento definitorio, lo que te hace cambiar la tendencia al final, siempre es la economía, que baja la economía y la gente dice cambiemos. Hay una situación muy similar en el Paraguay que se da igual, casi por los mismos hechos, pero esto acompañado por otros elementos de tipo y de corte social. Si bien en Bolivia hemos tenido las famosas reforma agraria, hemos tenido los asuntos energéticos, la nacionalización energética, son elementos que empujan a la parte del centro izquierda a tener que fusionarse, porque aquí se fusiona el Partido Demócrata Cristiano que era de Lugo, que era un partido completamente chiquito, se tiene que fusionar con los azules, ¿sí? Que era el vicepresidente, que es un partido exactamente de centro, para hacerle el frente a esta derecha, ¿no? Al centro-derecha, etcétera, y la ultraderecha, que viene a ser el Partido Colorado. Cuando existe este elemento, pero tienen que haber esos dos elementos en el Paraguay para que exista primero la caída de los colorados, pero nunca la desaparición. Pero, por ejemplo, en Bolivia se desaparece. El MNR nace en 1941. Durante todo ese decenio
inclusive se llega a ver la guerra civil del sexenio, van subiendo las acciones políticas del MNR y finalmente se da la revolución del 52. Primero, el 51 se elige al MNR en una justa electoral donde el voto era calificado, gana el MNR, no le dan el poder, se mantiene la junta militar en el gobierno y al año siguiente, el 9 de abril, se da la revolución del MNR y se encumbra el MNR. Y ese proceso revolucionario dura y está vigente hasta el año 1964. Cuando cae el MNR, el 64, el 4 de noviembre, cae en manos de un militar, o sea, de un golpe militar, que fue protagonizado por René Barrientos Ortuño. Y ese proceso se interrumpe el 4 de noviembre de aquel año, del 64. Para muchos, esa es la interrupción de la revolución, porque a partir de noviembre del 64, muchos bailan la cueca, literalmente, sobre el cadáver del MNR. Para algunos analistas, normalmente los de más izquierda dicen que no, que el proceso siguió solo que en su fase militar, digamos, ¿no? Pero eso para mí no es tan sólidamente convincente, porque si bien Barrientos pudo haber sido un militar que nació al calor y bajo la cobija del MNR en las Fuerzas Armadas, el proceso militar del 64, luego interrumpido con la muerte de Barrientos, proseguido por una serie de golpes militares y finalmente se corona el proceso militar con Banzer en el septenio de Banzer, ya Banzer no tenía nada que ver con el MNR, al contrario, ya era un movimiento político totalmente diferente, era una derecha extrema la de Banzer, más inspirada en los procesos militares paraguayos o argentinos en su momento, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el proceso revolucionario del 52 se ve interrumpido el 64 e interrumpido hasta que retorna la democracia. Cuando retorna la democracia, apenas el 78, el 79, luego el golpe del 80 y vuelve el proceso a establecerse a partir de noviembre del año 82, ahí sí resurge el MNR y resurge el MNR con un nuevo proceso. El mismo líder histórico, ¿no es cierto? El mismo líder en una de las versiones del MNR, que era Víctor Paz Estenssoro, y el mismo líder en la otra versión de izquierda, que era Siles Suazo. Pero el MNR sí ahí ya tiene dos versiones diferentes, la de derecha y la de izquierda, y empieza un nuevo proceso, el democrático del 82, pero protagonizando el MNR, ese proceso, que luego es sustituido por otros partidos políticos, pero en realidad el MNR se mantiene muy vigente hasta diciembre del año octubre del año 2000. El MNR y los demás partidos, ¿no? Claro. O sea, los actores siguen siendo, o sea, vuelven los actores, es como si les hubieran dado un cuarto intermedio, las dictaduras les dan un cuarto intermedio lo que pasó y se van. Pero vuelven los mismos. Vuelven los mismos. No hay una nueva generación política, excepto por el MIR. Excepto por el MIR, exacto. Pero yo no sé si es representativo de decir cambia la escena política. Nunca hubo la fase del MIR. Porque cuando salen los liberales a principios del siglo XX, claro, cambia la escena política, ¿no? Los anteriores desaparecen totalmente y entran unos señores nuevos y que no tienen nada que ver. El 52 es eso. El 50, lógico. El 52. Antes, el 50. Claro, el 25, cuando caen los liberales. Ya. ¿No? Hay un cambio total radical de políticos, ¿no? De personajes políticos. Y el 52, el 52 hay un barrido de los políticos antiguos y entran los nuevos. Surge una nueva también. camada de políticos. Claro, cuando entran las dictaduras militares en los 60, yo no veo esa barrida. O sea, hay una barrida, pero es un cuarto intermedio. Los botan de en medio, pero es como que siguieran vigentes, terminan las dictaduras y otra vez vuelven todos. Y en algunas dictaduras también hay dirigentes que participan en los gabinetes. Correcto. Hay varios dirigentes. Entonces vendrían a ser que no dejan el poder al final. O sea como instituciones políticas sí, pero sí. Hay personajes que siguen personajes metidos, que se mantienen, sí. Claro. No sé si lo calificaría como una tendencia, o sea, pero sí hay unos personajes que siguen vigentes. Yo no sé si es que siempre eso siempre nos refleja el porqué. La pregunta políticos. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿el 2005 hay un barrido en Bolivia? Otro barrido, yo creo que sí. Hay un barrido. Y fuerte. Porque los partidos antiguos primero pasan a ser como una anatema mencionarlos, ¿no? Pero no hay un barrido y te digo por qué. En su momento estelar el MAS saca el 64% de la votación. En las segundas elecciones. Claro, en las elecciones de hace unos años atrás, en 2010, ¿sí? Pero si tú es una sumatoria de lo que ganan los... Esos son los históricos. De todos los opositores, claro, no resulta siendo un barrido porque total. Sí. Samuel Doria Medina es MIR. Es el movimiento de izquierda revolucionaria.
Juan del Granado es Movimiento Izquierdo Revolucionario, en su versión de izquierda, digamos, ¿no es cierto? Pero es eso, Juan del Granado está en el gobierno del MIR, ha estado en el gobierno del MNR, apoyando las medidas del MNR, como se lo recuerda todo el tiempo el vicepresidente, ¿no? Sí. Este ha votado por la capitalización, y es cierto, pues, ¿no? Claro. Entonces, los partidos que hoy día están en la oposición y que en las últimas elecciones generales han constituido el restante 30 y tantos por ciento, 32% si no me equivoco, esos, aunque no sean MNR, MIR y ADN, representan a la han conformado agrupaciones políticas como el NFR primero y Podemos después, en el primer caso Reyes Villa, en el segundo caso Tuto Quiroga, ¿no es cierto? Tanto Reyes Villa como Tuto Quiroga tienen un nacimiento de los partidos tradicionales. En ese caso ambos son de ADN. Ellos son de antes, ¿no? ¿No es cierto? Ellos se consideran de antes. Entonces, siempre a lo que voy es, estas nuevas instituciones que se llaman agrupaciones ciudadanas, en el fondo son resabios de los partidos políticos tradicionales que cambian de ropaje, pero los actores son los mismos. Estas cuantas sí. O sea, básicamente los nuevos son el MAS y unos cuantos que tienen una... Pero no hay una barrida total a eso. Para nada. Lo que ocurre es que los personajes, es como que los personajes eran otros, ¿no? Mira, pero es cierto que es lo mismo que las dictaduras, por eso yo dije hace un rato, nunca dejó de gobernar, por así decir, el MNR, pero si bien la institución no estaba metida en un gobierno militar, pero estos personajes que le daban la vida a la institución estaban metidos aún en el poder. Por consiguiente, el brazo del poder político de la institución, aunque muy por debajo de la línea, pero seguía en medio de ello. Hoy en día creo que eso no hay, porque los personajes que se encuentran en este momento en el poder son casi personajes totalmente nuevos a aquellos que hacían en todo el manejo. Sobre todo los líderes. Sobre todo porque en los segundos y terceros niveles hay gente. Tal vez ese sea, yo creo, el elemento que por eso parece que hay un barrido, ¿no? Claro. Porque ya los nuevos no están ahí. Claro, no se comparte el poder. Los que han entrado son totalmente nuevos. Ahora, aquí viene un problema, ¿no? La dirigencia máxima del MAS y la dirigencia máxima del gobierno. Correcto. Porque en los niveles inferiores hay gente de todos los técnicos están por todas partes. Claro. Sí. A niveles técnicos son identificables. Pero no hay que decir sus nombres porque los votan mañana. Pero la realidad es que, la novedad, donde están los nuevos, es en las capas superiores. Ahora, más, si te das cuenta de una cosa, esas tendencias, yo he sacado unos grafiquitos y les voy a mostrar ahora porque viene a caso. Estos datos, por si acaso, no son procesados por mí, no es un invento, esto está por la propia vicepresidencia y el órgano electoral plurinacional, excepto el último dato, que también son datos del órgano electoral, simplemente que no estaban procesados por el órgano electoral en sus gráficos, eso sí lo he hecho yo. Que eso probaría un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que no han desaparecido. Aquí es un agregado de las cifras. Este gráfico que vamos a ver viene desde el año 2005 hasta las últimas elecciones que hemos tenido, que son las del órgano judicial. En el 2005 tenemos el MAS que gana con el 53,74%, y si esa es una sumatoria de los partidos opositores antiguos tradicionales, entre todos ellos estamos sacando el 42,89% aproximadamente. Eso es una victoria, sin duda, del MAS, pero nada del otro mundo. Así se ganan las elecciones por 9 puntos, cualquiera, o 11 puntos, perdón. No hay una desaparición del mapa. Si vas a las siguientes elecciones, se amplía un poco la diferencia, pero seguimos hablando de 57, estamos hablando del referéndum constituyente, ¿no? Del año 2006. El sí en este caso 57,58 y el no, que sería la oposición, es el 42,41. ¿Ese es el constituyente o es el revocatorio? Constituyente, porque luego el 2008 viene el revocatorio, y tal vez es uno de los momentos en donde hay más dispersión entre lo que es el apoyo al MAS y el no apoyo a la oposición, que estamos hablando de un 67,4% que obtiene el MAS frente a un 47,27% que realidad da la oposición. Ese 47% estaría conformado por la media luna únicamente, porque se vendría a ser, ¿no es verdad? Por el famoso revocatorio, principalmente, es donde se divide el país en dos bandos, ¿no? La famosa media luna. Sí. Siguiente es el tema del referéndum por la Constitución, por la nueva Constitución. Sé que son cifras bien agregadas, pero más o menos
se entiende... es un brochazo gordo, pero que te explica, para eso son las cifras, para eso son los índices grandes, ¿no? Para entender una realidad. Igual, estamos hablando de un 61,43 versus un 38,57. La dispersión es grande, pero no desaparece. Luego, con las elecciones del año 2009, Evo Morales saca el 64,22% y la oposición aglomerada tendría el 32,11%. Ese es la máxima dispersión que tenemos. Coincide también con un momento histórico en el que la economía está muy bien, ¿no? Muy bien, entonces no hay para qué cambiar al presidente, digamos. Pero luego, no tenemos nada en medio entre el 2009 y el 2011, nada a nivel nacional. Que esto es bien importante, y sí, aquí sí quisiera que venga a la Cámara otra vez. Esta parte no estaba procesada por el órgano electoral, los datos son del órgano electoral, simplemente los he procesado yo. Los televidentes pueden constatarlos y hacer la sumatoria, que no está tan difícil. Cuando entramos a las elecciones por el órgano judicial, uno dice, pero ¿y cómo cuenta este señor qué es oficialista y qué no es oficialista? Era bastante claro. Los oficialistas dijeron, votaron por los magistrados, y los demás dijeron, no, hay que votar nulo o blanco. Claro, entre el voto nulo y blanco yo lo cuento como opositor, y el voto por algún magistrado como oficialista. Ahí se dobla totalmente la tendencia. Totalmente. Aquí tienes una oposición que saca votos nulos o blancos 57,86%. Y en este caso los oficialistas se caían con 42,18%. Hay un cambio de dirección total, ¿no? Total. Y si haces el gráfico tendencial, se nota que hay una tendencia que va a cambiar en una pregunta. Yo quiero hacer una apreciación que me parece bien importante de estas cifras. Todas estas cifras lo que te muestran es, sin duda, hay una prevalencia del MAS, sin duda. Es un proceso masista, ¿no? Pero, si tú te fijas en las cifras, que no las tenemos en este momento, pero yo sí me fijé hoy día, del PRI, por ejemplo, en la historia del PRI, las cifras son aterradoras. O sea, el PRI ha ganado las elecciones en promedio con el 90 y tantos %, hasta los años 70, ¿no es cierto? Pero toda la etapa primigenia del PRI, las elecciones eran ganadas por el 98, por el 99, por el 97%, reitero, hasta los años 70. En los años 70, como que hay una apertura democrática mayor en México. Y el PRI sigue ganando, pero sigue ganando, como ahora gana el MAS, digamos. Ya no ganaba con el 90%, ganaba con el 50 y tantos %, y los partidos opositores se repartían. Las victorias eran enormes, eran enormes, pero mucho menores a las de los años precedentes, ¿no es cierto? Claro. Aquí lo que vemos es una prevalencia del MAS, pero una prevalencia que tiene... Una prevalencia, pero no sé si estaban enfocando en este momento, mientras estábamos hablando, puse la línea de tendencia, que otra vez no me la invento yo, es la propia máquina que hace las líneas de tendencia. Si tú ves la tendencia, tiende a la convergencia, tiende a la convergencia en estos años. O sea, ahora, hemos visto y hemos hecho una aproximación de análisis del por qué cayeron estos partidos históricos. Algunos no cayeron, como el justicialismo. Tampoco como los colorados, que al final, de una forma, si bien no era presidenciable, pero tenían escaños. La pregunta es, vamos a ir a un corte, pero después del corte vamos a ver por qué volvieron. ¿No? Muy bien, hemos analizado hasta este punto el por qué cayeron, cómo se dieron estos desgastes de los partidos históricos en algunos casos, en otros, como dijimos, como en el caso de los justicialistas en la Argentina, no cayeron, ¿no? Hubieron paréntesis, pero no tendieron a desaparecer. La pregunta es, ¿cómo resucitaron donde resucitaron? Como dijimos antes, el APRA resucita, pues. Después del 90 y de la década perdida del APRA, el APRA vuelve al escenario y sobre todo el APRA ya... Como decía hace un rato la palabrita, anatema, el APRA se volvió anatema en el Perú. Cuando cayó Alan García era como que... Claro, nadie quería estar metido. No lo conocían, no era su pariente lejano, no era nada, claro. ¿No? Estos tipos son unos diablos, pero vuelve. Muy parecido a algo que pasa en Bolivia con algunos partidos. Claro. El Partido Colorado
Y no, el Partido Colorado ¿Cómo fue el rebrote? Tiene una cosa muy interesante. El Partido Colorado siempre tuvo escaños. Nunca dejó, o sea, si bien no estaba en la presidencia de la República, pero siempre tuvo poder, siempre estuvo representado en diferentes niveles. Y tal vez la parte positiva de esto es la línea que se mantiene, es la línea derecha. Porque allá es claro, ¿no? O sea, son centro derecha, derecha y ultraderecha, pero todos son líneas del Partido Colorado. ¿Qué ocurre con Lugo? Lugo tiene que hacer una juntucha con otros partidos y entre estos se encuentra justamente el máximo opositor del Partido Colorado, que son los azules o el PLRA, que iba a Franco, que ha sido el último presidente del... Pero no, la pregunta es ¿cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? Los colorados? ¿Por qué vuelven? ¿Qué escenario los hace retornar? Primero, el escenario es... Ahora último. ¿Cuándo fueron las elecciones? Ha sido este año, en abril de este año. Ya. Pero el tema es que conlleva una serie de eventos. Uno de los eventos fueron los sucesos de Curuguatí, que fue una matanza al tomar posesión de unas tierras por un grupo de campesinos de un ex senador del Partido Colorado. Acá intervino la policía, intervinieron para poder desalojarlos, hay una orden para que se los desaloje, nada más que en medio de ello, según los comentarios que hacía el expresidente Lugo, había un grupo guerrillero paraguayo, que es el ejército paraguayo, que se lo denomina de esa manera, que están infiltrados, que empiezan una matanza, donde mueren una cantidad de aproximadamente 15 personas, entre ellos 6 policías y el restante son campesinos. Se destituye al ministro del Interior por esa matanza, se destituye al jefe de la policía, pero inmediatamente por una movida política hecha por los mismos socios del partido gobernante, ¿sí?, que vendría a ser del grupo de Franco, deciden iniciarle el famoso juicio de responsabilidades al presidente Lugo. Que duró un día, ¿no? Sí, y lo sacaron inmediatamente. Es por eso que hubo tanto revuelo de parte de muchos países, porque se dictó a eso como un golpe de Estado. Esto ayuda, y aquí viene la parte interesante, ayuda a que se devuelva el poder a los colorados. ¿Sí? Es un empujón fuertísimo. Pero a ver, ¿por qué no vuelve la víctima? Pues? No, la víctima vuelve, pero como senador únicamente. Primero porque es un partido muy chico. Y segundo, el mismo movimiento que se da, le entregan el poder, en otras palabras, a Cartes, ¿no es verdad?, pero ayudándolo de una manera totalmente democrática en esta selección. El hombre, Cartes, es como un ex-Goni, ¿no? Un gran empresario, un tipo que se ha formado en los Estados Unidos, es un tipo que tiene conocimiento, es un tipo que está presentándole un plan al Paraguay de una liberación y un crecimiento económico futuro. Eso es lo que se está presentando en este momento. Pero con muy malos antecedentes. Es un hombre que se ha afiliado al Partido Colorado recién en el 2009. No, pero eso no lo hace de malos antecedentes. No. Te digo, era un hombre de muy malos antecedentes. Era un hombre que ha tenido muchas empresas, ¿sí? Se dice que entre las empresas que él tiene no tienen exactamente la claridad que deberían tener. Pero hay un problema con el tabaco, hay un problema inclusive. Tiene empresas tabaqueras, tiene empresas... Pero se habla de contrabando. Se habla de contrabando. Hay muchos elementos, pero está justamente, volvemos otra vez al tema. No tiene la mejor imagen. No tiene la mejor, pero al Partido está Colorado dentro del grupo y gana las elecciones. Que está en base a la necesidad inmediata de la coyuntura política que tiene el Paraguay. Yo considero que el resurgimiento es simplemente volver otra vez. Lugo no cae porque se agota su proceso. No, cae por una jugada, por un episodio que toma a su vicepresidente. Se aprovechan. Aparte que históricamente para el vicepresidente es el momento de volver otra vez los azules, por lo menos a tener de nuevo la presidencia. Pero a ver, en claridad, no hay un proceso de desgaste de Lugo. No hay una crisis económica. No, en absoluto, porque si no hubiese ocurrido los escenarios de la toma de tierra. Y tampoco hay corrupción. Existe algo, pero no en Lugo, pero no en el tamaño que tienen los. Claro, no es comparable a la historia de los colorados. Sin embargo, Lugo cae por la matanza. Y razón de ello, Ernesto, de que Lugo hoy en día es senador
de la República en el Paraguay, nuevamente es electo porque goza todavía de esa credibilidad, ¿no? De esa confianza. El único tema es de que ya no tiene el apoyo de uno de los partidos mayoritarios que tenía. Pero en esencia vuelven los colorados porque regeneran un líder, que es este millonario, y dos, básicamente porque tiene una estructura política. Exacto, eso es el punto. Porque tiene una estructura política y ahí es la estructura política de los colorados más el dinero del candidato. Lo más importante es la tener la estructura. Nunca murió. Pero nunca. Otra vez yo creo que... La estructura en el Paraguay nunca murió. Desde 1887 la de los colorados es la única que se mantiene. Yo voy a insistir en un tema que me parece fundamental y añadir otro. Me parece fundamental otra vez el tema económico, ¿no? Paraguay sufre como todos los países del mundo y todos los países de América Latina, con una de las grandes excepciones Bolivia, pero Paraguay, igual que México, igual que el resto de América Latina, tiene la cúspide de la crisis el año 2009. Cierto. Paraguay, estoy viendo aquí las cifras del Banco Mundial, está con crecimiento negativo el año 2009, igual que México, que está con menos del 5% de crecimiento negativo, de crecimiento del PIB. Sin embargo, el 2010 tiene un repunte extraordinario Paraguay y el 2011 bajan otra vez. Eso, sin duda, ha repercutido para los resultados del año 2012. En parte, porque en el 2011... Pero ese es un elemento, te digo, un elemento que me parece importante, ¿no? El tema económico. En el tema mexicano, 3/4 partes de lo mismo, sin tanta volatilidad, o sea, sin tanto... Qué mal me he expresado, ¿no? Sin tanta volatilidad en cuanto al crecimiento del PIB y decrecimiento del PIB, pero muy importante igual. Por eso yo creo que es bien importante el tema hacia dónde está dirigida la economía y justo cuando cae una elección porque afecta. Sin embargo, yo veo, ese es un elemento que yo creo que es fundamental. Pero el otro elemento... ¿Vuelve el PRI por qué? ¿Por razones económicas? Yo entiendo que sí. Mira, o sea, el PAN entra en crisis. La economía entra en crisis. Si no tan profunda, pero sí hay un cambio de tendencia. O sea, la crisis profundísima del planeta en el año 2009 rebrota en el año 2010, pero el 2011 vuelve a caer otra vez el crecimiento del PIB y para el 12 eso afecta. Mira esto lo que pasa en el Paraguay. Pero eso me parece, otra vez repito, un tema muy importante, pero otro tema que se repite en México y se repite en Paraguay, yo creo que es de fundamental importancia para entender el fenómeno, es el tema de la democratización en cuanto a cómo se elige al líder. En el Paraguay entran a un proceso de primarias. En México, Peña Nieto es el primer presidente del PRI que no es elegido a dedo por el antecesor. Entran unas primarias. Uno puede decir, bueno, el Paraguay es entre primarias con todas las de la ley. Votan hasta en el exterior, ¿no? Del Paraguay votan. En el caso de México, hay unas primarias, si bien quedan en nada, porque al final todos los demás candidatos retiran su candidatura y Peña resulta siendo el ganador, pero son unas primarias. La idea era hacer unas primarias y son unas primarias y sobre todo no es a dedo, es un señor que sale como resultado de las primarias. Entonces yo creo que el tema de democratizar los partidos por dentro es un elemento fundamental para generar legitimidad, ¿no? Que la gente en México, pero en Paraguay. Mira en el Paraguay con el análisis que hace Roberto. En el año 2009 hay la crisis económica, el 2011 nuevamente hay otra crisis. En el 2011, donde también Paraguay caía en picada, tiene el 6 de abril del 2011 una excelente negociación con las tarifas de parte de la energía de Itaipú, que salen a favor del Paraguay. Es ahí donde Lugo se fortalece. Es por eso que recién esperan un año y se arma, desde mi punto de vista, se arma todo el escándalo de la hacienda esta de Curuguatí, ¿sí? Donde existen las muertes y eso es suficiente para hacerle un juicio de un día para sacarlo al presidente Lugo. Yo considero de que en el caso paraguayo, ¿sí?, las circunstancias económicas, las circunstancias internacionales jugaron mucho a favor del presidente Lugo. Pero, lastimosamente, las circunstancias internas de la coyuntura interna del Paraguay jugaron más bien totalmente contrarias, y es por esa razón que actualmente, y yo considero de que si Lugo se mantiene en la actual posición de ser senador, pero logra estructurar una nueva conciencia, considero que de acá en el 2018 tiene la posibilidad de volver otra vez a la presidencia de la República. Claro, pero sobre todo, bueno, dije esos dos elementos, pero hay un tema que nunca desapareció del mapa, ¿no?
a diferencia del caso boliviano, en el caso mexicano, nunca salen del mapa, ¿no? Claro. Es cierto, pierden las elecciones en el 2000, pierden las elecciones en el 2006, pero tienen gobernaciones muchísimas, alcaldías, tienen diputados, tienen senadores, no salen del mapa. Y van generando nuevos líderes de dentro del partido. Para mí, el tema del PRI tiene esa virtud. El PRI siempre ha generado su propio liderazgo. ¿Sí? Nunca ha venido un multimillonario mexicano de fuera y ha dicho, soy el líder, claro, soy el más rico del mundo, como es el señor Slim, y ha dicho, yo quiero ser el presidente de México, y se los compró a los del PRI y empezó a postular. No, Peña Nieto, todos los líderes del PRI todos han venido de ligas menores del PRI. Como decíamos antes, inclusive muchos de ellos son herederos de la revolución, de familias revolucionarias. Y los que fueron a la izquierda formaron su propio partido, hace varias décadas atrás, el PRD, ¿no es cierto? Pero el PRI mismo se nutre del propio PRI. Eso es muy interesante. En cambio, en Paraguay no es así. No, se mantiene. Claro, no, pero te digo, ahorita que han elegido un nuevo presidente, ese señor presidente ha venido y se ha comprado PRI. Lógico, porque él ha puesto el dinero. Claro. O sea no han creado todo el escenario, pero no el otro tiene la capacidad de generar un liderazgo nuevo. No. Ni siquiera un liderazgo esperanzador. Imagínate, desde el año 2009 que este señor se afilia a los Colorados, ¿sí? Del 2009 hasta la fecha, o sea, ha aprovechado toda la estructura, ha aprovechado los instantes o los momentos políticos, más el capital que ha invertido, pues ha salido adelante. Y ojo, para estas elecciones habían 3 millones de electores, de los cuales se ha notado un gran número de ausentismo. ¿Qué significa? Si bien es el ganador de las elecciones, pero, otra vez, no goza con la total credibilidad del sistema. Pero tiene legitimidad, ¿no? No, por supuesto, al haber sido elegido. No solo digo por ser el presidente, sino dentro del propio partido lo han elegido, ¿no? Claro. O sea, dentro del partido, lógico, pero tengamos en cuenta, volvemos otra vez. Pero en Paraguay tenemos la estructura, pero tenemos el billete. En Paraguay no han habido primarias, ¿o sí? No, han habido. Él hasta votaron hasta en el exterior, digo, ¿no? Sí. O sea, era en ese sentido sí, pero se maneja, otra vez volvemos a la persona que pueden mover. No, pero eso no interesa. Lo interesante es que hay primarias. No, hay. Por eso yo lo pongo como un elemento fundamental para el retorno Existe una democratización política interna, que eso es lo que le hace muy bien a cualquier partido político. Que eso es lo que pasó en Venezuela también. Que es lo que pasó en Venezuela, con otro tinte, ¿no? Porque ellas se aglomeraron, pero en definitiva salió un líder, bueno, miren la calidad del líder, ¿no? Es un tipo impresionante, porque se elige también de entre mucha gente, él resulta el líder nato y se lo elige, ¿no? Claro. Pero otra vez, ¿no es cierto? Inclusive él, y eso es importante, ¿no? Que yo veo que los medios no reproducen mucho esto, inclusive Capriles no es nuevo, pues. No, Capriles nace de los partidos tradicionales. Claro. Y luego en un momento dado él crea su propio partido, pero es un hijo de los partidos tradicionales, ¿no es cierto? En Bolivia esto está por verse. La historia de los partidos históricos en Bolivia está en interrogantes. Una de las características que no cumple el MNR, que sí cumple el PRI, por ejemplo, y sí cumple el Partido Colorado, es que el MNR deja de aparecer en el escenario nacional. No existe. En el escenario municipal está reducido casi en su mínima expresión y en las gobernaciones no existe. No existe, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran pregunta. Desaparece. ADN está, claro, y lo mismo pasa con el MIR. Sí. Entonces, aquí como que desaparecen en esta fase, digamos, a partir del año 2006. Y luego tenemos el tema del liderazgo, ¿no? Que tampoco vemos un liderazgo nacido como en el PRI de adentro del MNR, y tampoco vemos a alguien exógeno que venga a participar en ese partido político para... Ni hay la voluntad de democratizar este sistema y que se hagan unas primarias. Y no se ha hablado de primarias, exactamente. Ni Samuel Doria Medina, ni tampoco Rubén Costas han hablado formalmente de convocar a primarias para hacer lo que se ha hecho en el PRI o lo que se ha hecho en el Partido Colorado o lo que se ha hecho en Venezuela. Creo que estas son las conclusiones principales de la discusión de hoy día. Muy interesante. Yo les agradezco, obviamente, como siempre, como cada miércoles a ustedes. Y agradecemos a todos nuestros amigos de Santa Cruz, de La Paz y de toda Bolivia por habernos seguido hoy día en esta agradable discusión. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días con Golpe de Ideas.